Hola, hola mi querido seguidor que estás allí del otro lado. El día de hoy vamos a hablar sobre los atributos más comunes que deberían de contener la cabecera de cualquier transacción o de movimientos que vayas a realizar dentro de tu aplicación. Sea esta una aplicación web o sea esta una aplicación mobile, como es la que estamos acostumbrados a desarrollar y también a hablar en estos videos que estamos publicando aquí en el canal. Mi nombre es Marcos Jara y te invito a suscribirte al canal si todavía no estás suscrito para aprender cada vez más sobre desarrollo de software y sobre programación. Muy bien, cuando trabajamos con el desarrollo de aplicaciones, existen diferentes tipos de funcionalidades que podemos implementar en nuestras aplicaciones. Cada una de esas funcionalidades, o mejor dicho, de esos tipos de funcionalidades, tienen características especiales, por eso se clasifican en diferentes tipos. Entonces, los tipos que vamos a abarcar el día de hoy son y están relacionados con el tipo de movimientos o con los casos de uso que son de los movimientos. O también muchas veces, generalmente lo llamamos también como transacciones del sistema. Entonces, existen ciertos atributos, existen ciertas características y existen también ciertos tipos de requisitos que hacen y que forman parte de este tipo particular de operaciones que se tienen dentro de las aplicaciones web. Pero antes que nada, te quiero explicar un poco sobre qué significa una cabecera y qué significa una transacción. Bueno, cuando vamos a crear un nuevo software, cuando vamos a implementar un software nuevo, ya sea para una empresa o ya sea una aplicación que lo vamos a lanzar en el mercado, entonces existen, digamos, los casos de usos, que son casos de usos maestros que sirven para los archivos del sistema, que son para guardar los datos generales y que casi nunca cambian. Y están los otros tipos de casos de uso, que son los casos de uso o las funcionalidades de transacciones. Esas transacciones son aquellos movimientos que se realizan diaria y constantemente dentro de la empresa. Por ejemplo, si vos tenés una aplicación que va a ser un ERP y que lo vas a poder distribuir o lo vas a poder comercializar a los negocios locales que comercializan productos, entonces, ¿cuál es la operación que diariamente se realiza dentro del negocio? ¿Y cuál es la operación que constantemente se tiene que cargar en tu aplicación? Constantemente. Entonces, ¿cuál sería? Sería las ventas, sería la parte de las ventas de productos, así como también la parte del manejo de caja, porque todo el tiempo está habiendo movimiento de ingreso y egreso de dinero, así como también todo el tiempo se están comercializando productos, se están vendiendo productos, el cliente está viniendo, está llevando, a veces está trayendo su producto para devolver, entonces hay un movimiento constante también de movimientos de stock, movimiento de productos en el negocio. Entonces, ese es un caso típico de un movimiento de transacción. Entonces, las transacciones del sistema son aquellas funcionalidades que se diferencian de los casos de usos maestros porque son operaciones que se van registrando minuto a minuto dentro del negocio para el cual esa aplicación fue desarrollada. Entonces, por ejemplo, si vos tenés o supongamos que realicemos el análisis de un sistema para un banco, entonces en el banco va a suceder la misma cosa. Van a existir las operaciones de los maestros, las transacciones que son de los maestros, y van a existir las funcionalidades que son de los movimientos. Entonces, ¿cuáles podrían ser de los movimientos en un sistema bancario, por ejemplo? Podemos ver que en un banco todo el tiempo existe una fila de personas que se acerca al cajero para poder ya sea realizar depósitos, ya sea cobrar cheques o ya sea retirar dinero en efectivo. Entonces podemos citar varias otras
funcionalidades, podemos citar varios otros casos de uso, pero básicamente sería eso. Entonces tenemos las transacciones principales, tendrían que ser los depósitos, el depósito que hace la persona o el cliente, en este caso del banco, los depósitos, las extracciones y otras gestiones también que van a hacer. Entonces, las operaciones principales que se realizan diariamente y todo el tiempo, minuto a minuto, dentro de un negocio y dentro de la aplicación, ese vendría a ser la operación de la transacción, o sea, vendría a ser el movimiento, la funcionalidad del movimiento. Así también podemos ver aquí en la pantalla que generalmente también le llamamos de operación y también le podemos llamar de un procedimiento. Entonces esa vendría a ser la operación principal. Y ahora, ¿qué vendría a ser la cabecera de una transacción? Y de eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Bueno, ocurre que muchos datos que se van a guardar en el sistema tenemos que almacenarlos de manera estructurada para que podamos extraer posteriormente para poder, digamos, utilizarlos, ya sea para armar un gráfico o para, por ejemplo, imprimir un reporte o imprimir la factura. Entonces los datos dentro del sistema se pueden organizar en cabeceras y en ítems o en detalles. Entonces en el ámbito del desarrollo de software tenemos el concepto de lo que es la cabecera de una transacción y el detalle de una transacción. Entonces la cabecera vendrían a ser los datos únicos que se van a almacenar por única vez por el movimiento, por la transacción, y los detalles vendrían a ser los registros que se van a ir generando a través de esa misma y única cabecera de transacción. Entonces, supongamos, nuevamente te voy a dar un ejemplo en el caso del sistema de comercialización de productos. Supongamos en el caso de una venta. Entonces, ¿cuál vendría a ser la cabecera y cuál vendría a ser el detalle? Si vos estás haciendo una venta, entonces la cabecera vendría a ser el lugar en donde vos vas a digitar quién es el cliente a quien le estás vendiendo, la fecha del movimiento, el total de la factura. Ese vendría a ser la cabecera. Es una información única que lo vas a almacenar o lo vas a necesitar una sola vez. Luego están los detalles. Los detalles son varios registros que se pueden repetir en una misma cabecera de transacción o en una misma transacción. Y los detalles para el caso de un sistema de comercialización de productos, en el caso de la funcionalidad de venta, podrían ser los productos, es decir, la lista de productos, porque dentro de una venta podés vender varios productos. Entonces allí vendrían a ser producto 1, cantidad, precio y subtotal. Producto 2, cantidad, precio y subtotal. Producto 3, cantidad, precio y subtotal. Podés darte cuenta que se sigue un patrón o se sigue un estándar de varios registros para una sola venta. Entonces tenemos lo que es la cabecera de transacción, que son los datos únicos, y a esa cabecera van asociados los detalles de la transacción, que vendrían a ser todos los registros de un mismo tipo que se van a almacenar junto con esa transacción. Entonces, cuando vamos a generar nuestra estructura de tablas, así como también cuando vamos a diseñar la parte gráfica, la parte visual, siempre vamos a tener un apartado y lo vamos a distribuir de tal manera que la cabecera quede por un lado, eso se almacene en un lugar, y los detalles, eso se almacene en otro lugar, en otra tabla, y también visualmente allí en la presentación quede completamente separado de lo que es la cabecera. Ahora, dentro de una misma transacción, por ejemplo, en el caso del movimiento de ventas de productos, pueden existir más de un detalle por una sola cabecera de transacción. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la venta, no solamente cargamos allí los productos que se van a comercializar, porque una vez que se concluye la venta y se va a facturar, ahí yo tengo que especificar en esa misma venta cuál va a ser la forma de pago de esa venta, es decir, cómo nos va a pagar a nosotros el cliente. Entonces, ese de cómo nos va a pagar a nosotros el cliente, yo podría dividir en otro detalle, en otra estructura, también que va a ir asociada a la cabecera de la transacción. Entonces yo podría tener una cabecera y podría tener varios detalles asociados a esa cabecera.
Ese es un concepto clave cuando vas a desarrollar aplicaciones, y la mayoría de las aplicaciones, o cuando vayas a realizar algún análisis y diseño también de la parte de presentación, siempre vas a tener que tener en cuenta esta estructura para que tu aplicación sea fácil, primero, de desarrollar, posteriormente sea fácil de mantener, y también para que tus usuarios puedan entender que dentro de tus flujos de funcionalidades existe un cierto estándar, lo cual facilita el manejo, o lo cual a ellos les facilita el manejo para todas las funcionalidades que vas a tener en tu aplicación. Ahora, vamos a suponer en el caso de un sistema bancario, y ya para concluir con esta parte de qué es una cabecera de transacción, ocurre lo mismo en el caso de un sistema, por ejemplo, bancario, cuando un, por ejemplo, cliente se acerca a la caja y va a depositar, digamos, divisas para que eso quede en la cuenta de ese cliente. Entonces, la cabecera de la transacción, por ejemplo, podría ser la fecha. Vamos a suponer, incluso cuando vos te vas a un banco, primero tenés que rellenar un pequeño talonario, en donde allí ya anotas el número de la cuenta, anotas el titular de la cuenta, y luego abajo aparece un detalle donde te dice cuánto vas a depositar en valor monetario, en cualquier moneda, en la moneda que vas a depositar. Y también existe otro detalle ahí un poquito más abajo y al lado que dice cuáles van a ser los cheques que vas a realizar o vas a depositar en ese mismo movimiento de depósito. Entonces, la cabecera vendría a ser la fecha de transacción, el cliente que va a depositar, el titular y el número de cuenta. Unos ejemplos básicos. Y los detalles vendrían a ser los pagos en efectivo que vas a realizar y los pagos en cheques que vas a realizar, que pueden distribuirse ya en varios registros. Entonces vos vas a tener que saber cómo modelar la estructura de tablas para esos detalles y también, por supuesto, para la cabecera. Muy bien, yendo al punto específico de nuestro tema de hoy, lo que yo te quiero comentar es que existen unas características básicas que tenés que tener en cuenta cuando vas a desarrollar un movimiento específicamente en la parte de la cabecera de la transacción. Es decir, existen unos atributos muy básicos que tenés que prescindir, o sea, tenés que utilizar necesariamente para que tu aplicación pueda contar con toda la información relacionada a esa transacción y después vos puedas extraer los datos para procesarlos posteriormente. Entonces, el primero de ellos, yo te voy a colocar aquí, lo primero que vas a necesitar cuando vas a hacer una transacción, una cabecera de transacción, es el número del movimiento, ¿ok? Este número del movimiento es un número interno que vos tenés que crear para que a través de la estructura de la tabla él pueda ir creando un valor, un número, digamos, propio del sistema. Es un número del sistema. Entonces, como es un número del sistema, va a ser un autoincremental. Es decir, este valor el usuario no lo va a digitar. Es decir, en este caso, por ejemplo, el que vende ahí el producto cuando va a estar en el negocio de compra-venta de productos, o el cajero en el sistema bancario, él no va a digitar el número. Esto es un número interno que tu sistema va a almacenar. Este número interno tiene que ser clave primaria. ¿Por qué? Porque a través de este número autoincremental, que va a ser la clave primaria, vos vas a poder posteriormente relacionar los detalles o los hijos que van a estar, digamos, relacionados con esta cabecera y del cual esta cabecera va a depender. Entonces allí eso generalmente llega a ser un entero, ¿ok? Yo no te estoy especificando aquí cuál va a ser la estructura de tu tabla. Yo simplemente te estoy indicando cuáles son los atributos que tenés que tener necesariamente. Por supuesto, esto cuando modelamos, cuando vamos a definir la estructura de las tablas, esto va a coincidentemente llevarnos a que tenemos que crear ese campo para poder administrarlo desde la aplicación y desde todo el sistema. Entonces, este vendría a ser el primer campo prescindible necesario para las cabeceras de la transacción. Otro de los atributos muy importantes, y vendría a ser el segundo, viene a ser la fecha del movimiento. Esto es algo prácticamente obligado. Vamos a colocarle aquí fecha del movimiento.
¿ok? Esta fecha del movimiento te conviene muchísimo que sea del tipo date time, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vos almacenás solamente el date, es decir, día, mes y año, dentro de un mismo día pueden existir diferentes transacciones que van siendo realizadas a lo largo del día, a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, de la noche, inclusive en algunos negocios. Si vos no almacenás la hora, el minuto y el segundo, vos no vas a poder saber el orden en el cual fueron, digamos, realizadas las transacciones, y tampoco no vas a poder saber para un posible análisis de auditoría en qué horario específico se creó ese registro, y muchas otras informaciones de seguimiento, de verificación y de análisis no lo vas a poder obtener si vos solamente almacenás la fecha. Entonces este vendría a ser el segundo campo obligatorio que tenés que tener sí o sí dentro de tu tabla maestra, dentro de tu tabla de cabecera de transacción. ¿Ok? Otro de los, digamos, campos o atributos, vamos a hablar de atributos para que no se entienda que tiene que ser necesariamente campos. Otro de los atributos, otra de las necesidades que también va a tener la cabecera de la transacción es el nombre de la entidad a quien está relacionada ese movimiento. ¿Qué vendría a ser la entidad? La entidad, por ejemplo, vendrían a ser podrían ser los clientes, podrían ser los proveedores. Si es por ejemplo, un movimiento de cobranzas, podrían ser los cobradores. Si querés almacenar también la parte de quién es el vendedor. Si es, por ejemplo, en el caso de un sistema bancario, por ejemplo, podría ser el cliente o el titular quien se está acercando para realizar el movimiento. Este, digamos, atributo no es, lo voy a colocar aquí primero, vamos a colocar la entidad. ¿Qué vendría a ser la entidad? Vendría a ser, por ejemplo, el cliente, vendría a ser el proveedor. Son ejemplos, ¿sí? Te estoy pasando ejemplos. Por ejemplo, vendría a ser el titular, vendría a ser el cobrador. ¿Ok? Esto no es algo obligatorio, precisamente no es algo obligatorio, pero se da muy comúnmente como un estándar dentro de las aplicaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a colocarle aquí un asterisco. Ese asterisco va a significar que esos campos son obligatorios. Necesariamente esos campos, esos atributos tienen que existir. Pero en el caso aquí de la entidad, ya va a depender del movimiento que se está realizando. Por ejemplo, en el caso de la venta de productos, un formulario de ventas, yo necesariamente tengo que especificar allí la entidad a quien se le está vendiendo. ¿Y quién es la entidad? La entidad en este caso es el cliente. Entonces, cuando yo estoy en un sistema bancario, el cajero, cuando va a recibir un depósito, cuando va a emitir una transacción, cuando va a emitir cheques o va a cobrar cheques, tiene que poner también allí quién es el titular del cheque. Entonces, va a tener en este caso, también cuando vos estás realizando, por ejemplo, cobros o un sistema de cobranzas, vas a tener que tener allí quién es el cobrador, pero van a haber casos específicos, por ejemplo, donde no necesariamente va a tener que existir una entidad, ¿ok? Una entidad, una persona, que podría ser una entidad, vendría a ser una persona, en realidad, vamos a colocar aquí para que quede más claro, vendría a ser una persona física o jurídica, ¿ok? Física o jurídica. Entonces, vendría a ser así. Persona física o jurídica. Muy bien. Ese vendría a ser el siguiente campo. Bueno, muy bien. Ahora, existen también otros atributos que tienen ya que ver con el, digamos, flujo interno que va a tener la cabecera de transacción. Por ejemplo, es muy conveniente que cuando vos desarrolles un aplicativo, una aplicación, y se empiecen a generar información ya en tiempo de ejecución, para mantener una cierta coherencia en los datos que van siendo cargados, vos bloquees en tu sistema, bloquees en tu aplicación todo mecanismo que permita eliminar esa transacción, eliminar ese movimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, puede ocurrir que un vendedor o un usuario de la aplicación registre una venta, se emitan todos los comprobantes necesarios, se
extraiga el producto del stock, se reste el producto del stock, y luego si existe un usuario malintencionado dentro de la empresa, él puede ir y eliminar esa línea, eliminar ese registro de la transacción, de la cabecera de transacción. Entonces, lo ideal es que vos nunca permitas que un movimiento, una transacción, una operación o un procedimiento que se realiza dentro de tu aplicación se pueda eliminar. Pero, por supuesto, van a haber necesidades en el caso de que, por ejemplo, se cargó mal el registro y se quiere eliminar porque, digamos, ese va a ser un registro no válido. Entonces allí lo que yo te recomendaría es no hacer un borrado físico, no hacer una eliminación, digamos, directa en la base de datos, pero sí hacer una eliminación lógica. La eliminación lógica es una forma diferente de eliminar los registros, pero simplemente indicando allí a través de un atributo, a través de un campo, que ese registro pertenece a un registro inválido. ¿Cuál es la diferencia entre una eliminación física y una eliminación lógica? Que cuando se elimina físicamente, el registro se pierde y el usuario, el administrador, el gerente o el propietario del negocio no tiene cómo darle seguimiento a ese flujo de informaciones que fue ocurriendo dentro de su negocio, porque esa información ya no está, esa información se perdió. Entonces, si vos haces un borrado lógico, esa información va a estar allí, va a estar como un registro anulado. Los valores que esa transacción ha generado no va a sumar con los otros registros que están activos, pero el registro siempre va a estar allí y va a servir como una suerte de auditoría y de, digamos, auditoría para poder verificar si todo se ha cargado, si nada se ha eliminado físicamente de la base de datos o del sistema. Entonces, para poder, digamos, implementar esa funcionalidad de eliminado lógico, vas a necesitar aquí en tu cabecera de movimiento, vas a necesitar también un atributo que es la situación. ¿Ok? Situación, podemos incluso colocarle situación del movimiento. Podemos colocarle, por ejemplo, vigente, por ejemplo, o activo. Vamos a colocarlo así. Activo es lo que más comúnmente se utiliza, e inactivo. ¿Ok? Activo e inactivo. Entonces esto es obligatorio. Entonces le añado allí un asterisco, porque sí o sí tiene que tener. ¿Ok? Muy bien. Una vez explicado esto, también te quiero hablar de otro atributo muy importante que es para la parte de los flujos de la aplicación. Que yo lo llamaría, a veces este atributo se confunde un poco con la situación, pero yo lo llamaría de estados. ¿Ok? Los estados van a depender, su necesidad va a depender del tipo de movimiento que estás haciendo también. Por ejemplo, en el caso de un sistema de ventas, van a existir ocasiones en el cual los procesos, desde el momento que se inicia el movimiento hasta que se cierra el movimiento, van pasando a través de diferentes etapas. Es decir, primero el vendedor registra la operación, o sea, el vendedor registra la operación, por ejemplo, de un producto que el usuario está queriendo llevar, está queriendo comprar. Y ese vendría a ser una etapa inicial, un paso inicial, que yo lo llamaría en este caso de estado, ¿ok? En donde marcamos que el movimiento que está siendo en este momento cargado por el usuario va a ser un movimiento nuevo, va a ser un movimiento creado, va a estar en una etapa de creado. Y yo en esa etapa de creado yo puedo ir cargando varios elementos. Y yo ya voy guardando eso en la base, en la estructura de almacenamiento, para que eso en algún eventual corte de luz, bloqueo del servidor o reinicio del servidor, eso no se pierda. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera etapa. Por ejemplo, en un estado, voy a colocar aquí ejemplos. Voy a colocar ejemplos y vamos a colocar, por ejemplo, un ejemplo sería, a ver, está mostrando aquí, ejemplo, creado. ¿Ok? Luego, cuando el usuario dice, sí, eso es todo lo que quiero llevar, emitime la factura, entonces ese movimiento, esa cabecera del movimiento va a registrar que a partir de ese momento esa venta ya puede ser emitida en caja, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces va a pasar de un estado de creado a otro estado que ya sería
digamos, el estado es variable. El estado uno podría definir en tiempo de construcción. Podría ser, por ejemplo, a cobrar, a facturar, podría ser a enviar. Entonces yo podría colocar aquí, por ejemplo, a facturar. Ok. Puede ser que antes de facturar pase por un estado de a cobrar allí. Entonces primero se cargan los productos. Allí pasa por un estado de creado. Luego de cargar todos los productos y una vez que el cliente dice sí, eso es todo, el vendedor también le confirma, eso es todo señor, sí. Entonces eso se guarda y se pasa a un estado de a cobrar. Ok señor, puede pasar a la caja. Entonces el cliente en este caso pasa a la caja y allí le va a aparecer ya la venta, porque le va a aparecer todas las ventas que están en el estado a cobrar. Le va a cobrar y una vez que le cobra, él va a pasar a otro estado, el movimiento va a pasar a otro estado que vendría a ser a facturar, donde ya el sistema puede emitir la factura, o a veces también las facturas se emiten en otros lugares. Entonces, el uso de este atributo estado es de bastante utilidad para cuando vas a realizar los movimientos, pero no todos los movimientos que vas a realizar tienen que necesariamente tener un campo estado. Por ejemplo, existen movimientos que son de una etapa simple, o sea, de un simple paso. En el caso ocurre con el sistema bancario. Yo me voy al banco, voy a depositar, le paso todos los datos, le paso el monto, el cajero registra los datos, le da a confirmar y pip, 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 ya empieza a imprimir la impresora y el movimiento no va pasando en diferentes estados. Es decir, es una única persona la que está allí esperando por realizar las transacciones, y una vez que se confirma eso ya se guarda y se queda ya dentro del sistema como un movimiento confirmado. ¿Ok? Entonces esta es una sugerencia que yo te doy, no es algo obligatorio, pero es muy útil para darle mucha flexibilidad a tu aplicación, porque muchas otras funcionalidades se pueden desprender de digamos, de la aplicación de este uso del estado, y que ya lo vas a poder aprovechar, digamos, ya por el hecho de haber creado este atributo de estado. Funcionalidades que ahora no vienen al caso, porque del caso contrario vamos a hacer muy largo el video. ¿Ok? Ya para concluir, tengo aquí anotado, por eso estoy mirando en mi cuaderno, vamos a tener también, o deberíamos de tener también, un campo observación. Esto es algo típico, ¿sí? Esto es algo ya tradicional que yo siempre lo considero útil. Generalmente yo considero utilizar o agregar siempre un campo observación tanto en los maestros como en los movimientos o en las transacciones, porque es un campo muy útil que podemos utilizar para cualquier información adicional que el usuario necesite almacenar y en el cual él no tenga otro campo para almacenarlo. ¿Ok? Y por último, y muy importante, y te aseguro que muy pocos te van a recomendar sobre esto, así como también seguramente no vas a encontrar esta información en muchos lugares en internet, son los campos para auditoría. ¿Ok? Estos campos para auditoría no solamente son para vos, sino son también para tu cliente. O sea, no solamente son para el cliente ni para el sistema, sino también son para vos. ¿Qué es lo que ocurre cuando creamos aplicaciones que corren en la nube en un formato de SaaS, Software as a Service, en un modelo de negocio Software as a Service? Lo que ocurre a menudo es que los creadores del software, que en este caso sos vos, puedo ser yo, creamos un software que es completamente administrado desde la nube y al cual muchas veces nosotros tenemos que responder sobre las transacciones que son realizadas dentro de la base de datos. Y muchas veces ocurren errores que podrían ser errores nuestros, errores propios del sistema, pero en este caso estoy hablando de errores de información, porque se ejecutan mal algunas operaciones. Algún usuario malintencionado quiso eliminar un registro, quiso borrar un registro, eliminar una transacción, o se quiso utilizar de manera, digamos, ventajosa para alguno de los usuarios el uso de la aplicación. Entonces, si vos no llevas un control de qué usuario creó el registro, qué usuario modificó el registro, qué usuario eliminó el registro, qué usuario actualizó el registro, y la fecha y hora exacta de esos
4 eventos, muy probablemente el propietario, el dueño, quien compró de vos el sistema, te va a estar culpando a vos o le va a estar culpando al mal funcionamiento del sistema, y eso no es algo positivo, eso es algo negativo, porque puede hacer que el usuario o el cliente, en este caso, desista de querer utilizar nuestro sistema para optar por otros más seguros. Entonces, si vos tenés un control completo de la auditoría, de lo que va ocurriendo dentro de tu sistema, por cada movimiento de transacción, principalmente por cada movimiento, yo recomendaría siempre hay datos que son más críticos que otros. Yo recomendaría siempre obligatoriamente colocar los campos de auditoría en la transacción, siempre en la transacción, pero no está por demás utilizar campos de auditoría también para los registros maestros, ¿ok? Además, creando una lógica estándar, digamos, donde se pueda aprovechar la funcionalidad y el código, eso se puede, digamos, implementar de manera muy fácil a todos los casos de uso que se tengan dentro de la aplicación. Entonces, los campos de auditoría, no voy a entrar en detalle ahora de cuáles son esos campos, porque para eso voy a hacer tal vez otro video donde vaya explicando eso y otras cosas más. Entonces, los campos de auditoría son para saber el usuario y la fecha. El usuario y la fecha que se creó, que se modificó, que se eliminó y que se actualizó. Son para mantener informaciones sobre esas 4 operaciones básicas. Eso te ayudará a vos, como comercializador del sistema, saber exactamente y obtener en cualquier momento información útil para poder brindarle a tu usuario sobre los flujos que fueron realizándose en las operaciones. Y te aseguro que muchas veces van a ocurrir, esto ocurre, por eso digamos que esa es una recomendación que yo te doy. Muy bien, espero que te sirva este video para el próximo análisis del sistema que vas a desarrollar. Esto sirve para aplicaciones webs, también sirve como para aplicaciones móviles. Entonces eso ha sido todo. Espero que te suscribas al canal, espero que me dejes tus comentarios sobre este y sobre otros videos que te interesaría profundizar. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.